toda una semana que transitamos y ahora el Señor a través de su palabra nos va a renovar y nos va a edificar. Hermanos, quería empezar con un versículo, 4 versículos de un salmo que es muy conocido, el Salmo 23. ¿Quién no lo ha repetido? ¿Quién lo conoce de memoria? ¿Quién no lo ha utilizado para hablarles a otros? Y el pastor una vez más me viene a hablar del Salmo 23. Pero es palabra de Dios, es palabra, y la palabra de Dios es fresca y se renueva cada día. El Salmo 23 dice lo siguiente, me pueden acompañar si quieren con la lectura en voz alta. Dice así el primer versículo: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Hasta ahí vamos a leer. Sigue el Salmo, pero vamos a detenernos ahí por un momentito, porque me quiero centrar en algo en particular acerca de esta palabra. Es un salmo hermoso y realmente es algo que es bueno que lo conozcamos de memoria para en esos momentos que no sabemos qué decirle a nuestra alma, podamos expresarle lo que el salmista David dice en este precioso capítulo. Hermanos, acá empieza este versículo diciendo: el Señor es mi pastor. Decite a vos mismo ahora: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Qué interesante que es esto, porque saben que el que lo está escribiendo a este pasaje es precisamente un pastor de ovejas, ¿sí? Estaba en el campo, cuidaba las ovejas, las veía parir, las veía crecer, las veía alimentarse, veía cómo ese rebaño iba creciendo. Así que él tenía una cercanía muy grande para con las ovejas. Pero la oveja tiene una cosa muy en particular, y es que necesita de un pastor. ¿Por qué? Porque la oveja no tiene los elementos necesarios para poder sobrevivir. Está en peligro en el lugar donde vive la oveja todo el tiempo. Entonces es un animalito que por su naturaleza y por los pocos recursos que tiene para sobrevivir, necesita de un pastor que la guíe. ¿Se entiende esto? Por eso acá el salmista nos está enseñando de su experiencia que nosotros somos precisamente como las ovejas. Necesitamos de un buen pastor que nos guíe. No escuché amén, pero es así. Interiormente golpeó ese amén. Sí, es así. Necesito un pastor. Y es ese pastor el que nos va a guiar. Es necesario para nuestras vidas. Fíjense acá, estos 4 primeros versículos que leímos nos habla de 3 necesidades vitales, que es la comida, la guía y la dirección, y protección contra nuestros enemigos. Y eso es exactamente la necesidad básica que cada ser humano tiene. Necesita de estos elementos, pero provisto ¿por quién? Por el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esto lo tenemos que tener bien en cuenta cada día. Sin el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, no podemos sobrevivir, y necesitamos de su activa intervención en nuestras vidas para que vayamos día a día adelante con todo lo que tenemos que hacer. Esto, multitudes se lo discuten a Dios. Dios: no te necesito, lo rechazan. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que necesitamos de ese Dios todopoderoso que nos va a ayudar en nuestras debilidades, en todo aquello que no tenemos, que solamente Él nos puede hacer, con lo cual Él nos puede guiar. Ahora, leamos nuevamente el Salmo 20, el versículo 4. Dice: aun si voy por valles tenebrosos,
no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Pero hay otro versículo similar. Si vamos al Salmo 84:6, hay nuevamente otro grupo de salmistas, los cantores de Coré, es otro grupo de personas que escribieron salmos, músicos. Dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales, también las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. ¿Qué tienen en común estos dos versículos? Que hay alguien que en algún momento de su vida está pasando por valles tenebrosos. Hay alguien que en algún momento de su vida va a pasar por un valle de lágrimas. Dígame si no es así. Dígame si por ahí no estamos ahora pasando por un valle de lágrimas, tal vez. Y es esa parte que, sobre la cual la palabra de Dios hoy nos quiere hablar. Transitar por ese valle difícil que muchas veces tenemos que encontrar en nuestras vidas. Acá cuando pasa, el salmista está diciendo que en algún momento esa situación va a llegar. En algún momento vamos a tener que transitar y pasar por ese valle difícil que nos trae dolor y nos trae tristeza. Cuando pasamos por un valle tenebroso, valle de lágrimas, como dicen estos versículos, estos valles están representando esos momentos difíciles que pasamos en la vida, momentos de soledad, periodos de conflicto, momentos de escasez, momentos donde nos encontramos asediados por alguna situación, ya sea una enfermedad, ya sea una situación económica, ya sea una situación de relación entre personas difícil, hay decepciones. Cuando uno va caminando se hace difícil el andar por alguna carga que estamos teniendo. Hay épocas donde no podemos pensar con claridad, hay confusión en nuestra mente. Teníamos todo claro y el plan que íbamos a aplicar a nuestra vida ya diseñado y parece que no va a ser así. Hay problemas en la familia, en el trabajo, en la iglesia, inclusive en nuestra nación. Son momentos, épocas, algunas largas, otras más cortas, que como seres humanos vamos a transitar y transitaremos hasta que Dios nos llame. Por ahí te ha pasado que despertaste más de una ocasión diciendo, esto no es la vida que yo soñé. Este no es el momento que yo pensaba como hombre y mujer de Dios estar transitando. Has caminado viviendo una pesadilla, sabes que tenés los ojos abiertos, pero realmente hay momentos en que uno quisiera estar durmiendo porque el despertar significa un peso de algo que nos está haciendo vivir esa experiencia del valle de sombra o de lágrimas. Son situaciones que se nos dan. Nosotros como iglesia no estamos pasando un momento de lo mejor y esto trae preocupación y queremos realmente decirle al Señor, o al menos yo le hemos estado pidiendo al Señor, Señor, ¿cómo realmente podemos y queremos transitar este tiempo? Podemos hacernos una pregunta en este momento. ¿Quién me metió en ese horrible valle? Sea cual fuera el valle, ¿quién me metió ahí? Pensará, yo iba alegremente caminando sobre los picos de los montes, todo me iba tan bien, o caminando plácidamente por la cálida arena de la ribera de mi vida y de repente tengo un encuentro de esta naturaleza, la dificultad se presenta, el valle tenebroso aparece y cuando caes en cuenta de nuevo ves que es difícil el andar y te preguntás, ¿en qué momento cambiaron las cosas? ¿Qué hice? ¿Qué me hicieron? Y ahí nos damos cuenta y recordamos de que Dios tiene para vos y para mí
tiempos donde no están excluidos los sufrimientos, tiempos donde están garantizados los momentos difíciles, y por eso los planes que vivimos no están limitados a nuestra capacidad, muchas veces no están limitados a nuestra conducta, a nuestra imaginación, a los planes. No. ¿Qué pasó entonces? Y ahí es donde buscamos una respuesta. Y sabemos que en esos procesos que Dios hace con cada uno de sus hijos, entra a eliminar toda nuestra autosuficiencia, empieza a eliminar nuestro orgullo, empieza a transformar y cambiar nuestros planes, empieza a cambiar nuestras ideas de lo que habíamos soñado, porque simplemente todo esto es muy pequeño, todo esto que les estoy describiendo es muy pequeño comparado con los planes que Dios tiene para tu porvenir. Y te tiene que cambiar, te tiene que transformar. A veces vos tenías planificado una situación para tu familia, sobre todo si sos alguien creyente, y en algún momento esa situación de familia que tenías ordenada, con la cual estabas esperanzada o esperanzado, cambió. Pero una cosa debemos destacar, imitar de los salmistas que nos están hablando, Dios nos está hablando a través de esta palabra, y que es que ellos no se quedaron estancados ni parados en medio del valle tenebroso y de valle de lágrimas. No se detuvieron, no quedaron ahí estancados. El que queda estancado en esta situación muy probablemente va a caer en la depresión. Y ahí sí que va a quedar totalmente inmovilizado. David dice, el pastor David dice, si voy por valles tenebrosos, significa que está en movimiento, que está pasando por el valle tenebroso, que está atento, procurando la salida para superar el tiempo difícil. Cuando voy, no dice cuando estoy, sino que cuando voy por ese valle todo tenebroso. Y lo mismo si nos fijamos en el otro versículo que leímos, los salmistas de Coré expresan, cuando pasa por el valle de lágrimas, claramente expresa de alguien que está caminando hacia un tiempo mejor, que busca la salida, no se detiene, se mueve, avanza, busca de Dios, planifica su vida de una manera mejor, consulta a Dios, ora a Dios, se entusiasma, se deprime, pero avanza y decide y le dice a su alma, alma, siga entusiasmada que hay esperanza. Cuerpo, no aflojes porque te necesito fuerte. Vamos hacia adelante, la promesa es nuestro Dios. Eso es un enorme y grande desafío que tenemos, pero vamos adelante y no vamos a aflojar para salir de ese valle que nos quiere detener. Avanzamos, no nos quedamos. Ahora, no buscamos una salida para decir, qué bueno, ya pasó esa pérdida, ese tiempo de angustia, ese tiempo de dolor. No es que buscamos sobrepasar ese momento. No, intencionalmente estos hombres nos enseñan que convirtieron ese valle de lágrimas en una región de manantiales. No habían salido todavía, pero ya habían logrado, por su conducta, su manera de enfrentar el problema, que esa región se convierte en una región de manantiales. O sea, encontraron lo difícil del momento en una clara convicción de esperanza y de fe. Yo estoy viendo así nuestra situación, la situación nuestra familiar, la situación de la iglesia. ¿Qué descubre el hombre y la mujer atravesando el valle de lágrimas? Un propósito tiene, como les acabo de explicar algo, pero podemos contar tres cosas. Primero, ese hombre y esa mujer que está pasando por ese valle descubre que Dios es soberano para sus vidas. Dios es soberano para sus vidas. Sí, es cierto, Dios es soberano en el universo, sí, en el sentido cósmico es así.
pero también Dios es soberano para mi vida, para la vida de mi familia y para la vida de la iglesia. Dios es soberano. Ahí es donde lo descubrimos. Otro punto, descubrís que los planes de Dios son mejores que los nuestros y que Él es fiel y bondadoso con cada uno de nosotros. Sí, pero estoy en un valle de sufrimiento, sí es cierto, pero no está solo. No está solo. Y se reafirma, en ese valle se reafirma lo que dice el Salmo 84:5, uno anterior a que leímos, dice: es dichoso el hombre y la mujer que tiene en Dios su fortaleza, que solo piensa en recorrer las sendas de Dios. Solo piensa en recorrer sus sendas. ¿Se dan cuenta lo que nos está enseñando esta palabra cuando estamos transitando por ese valle de sombra de muerte? Estamos buscando y piensa y trabaja para recorrer las sendas que Jesucristo le está mostrando. No toma otro camino, no toma otra salida. Y en este proceso que estamos describiendo suceden 3 eventos extraordinarios de transformación. El hombre o mujer convierte en ese valle horrible, como les dije anteriormente, en una región de manantiales. ¿Qué es un manantial? Nosotros por ahí, como estamos acostumbrados a abrir la canilla y tener agua, no nos preocupa mucho de dónde viene el agua, quién la trató, si viene del río de la Plata, si viene de un pozo a 60 metros bajo tierra. Abrimos la canilla y tenemos agua. Pero para los hombres de esta época, el manantial era un recurso y una bendición extraordinaria de parte de Dios que ellos podían disfrutar. Porque tenían agua, donde hay agua hay vida. Donde hay agua hay vida. El otro día estábamos viendo en la televisión una estancia, sería un campo enorme, que en un momento era un lugar próspero donde había animales, donde había actividad de campo, donde se producía y donde se podía ver y recoger un montón de prosperidad. Pero hubo un único problema en ese lugar. De repente, la fuente de agua que utilizaban para proveerse de agua se cortó. No saben por qué. Algo ahí abajo de la tierra pasó, o por ahí lo explotaron más de lo que podía rendir ese agua. Y uno miraba ese lugar y era una desolación tan lamentable por un solo elemento que ya no estaba, el agua. Y sabemos que el agua, el agua de manantial es un agua subterránea que en algún momento de su recorrido sale a la superficie y se forma un pequeño río. Y esa agua que está pasando por las distintas rocas, las distintas napas, va avanzando, se va purificando hasta que llega a ser un agua purísima, y de eso el hombre se nutre para poder alimentarse. Por eso acá esta figura, que es una palabra totalmente contraria al valle de lágrimas, el manantial. Ahora hay alimento, hay nutrición, donde solo pensábamos que había muerte. Cambiar en manantial el valle de lágrimas es confiar en Dios sobrenaturalmente, atravesando nuestra adversidad con adoración y con gozo. Ahí es donde se ve el hombre que ama a Dios, a la mujer que ama a Dios, adorando a Dios y gozándose en el Señor, aún en el momento tan difícil que estamos pasando. Manantial es una palabra que salta para la vida. Para los hombres de esa época, como les explicaba, el manantial es agua de vida, ese recurso fantástico representa la vida. Para el hombre también, el hombre de hoy, la mujer de hoy, es una palabra que nos lleva a la vida. ¿Por qué? Porque es una alabanza interminable e incondicional que salta en el interior del corazón del hombre, regocijándose aún, transitando en ese valle de dificultad. Mientras estés en movimiento, estás bien. Estás bien. Jesús le declara a la mujer samaritana, ¿se acuerdan?
una mujer que sí vivía en una situación difícil, su realidad era muy complicada, pero cuando estaba en el pozo de agua Jesús la había ido a ver, había ido a hablar con ella. En Juan 14:13 Jesús le da esta palabra y nos la da a nosotros también. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Tomo esta agua y la tengo que seguir tomando porque la sed vuelve. Es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Necesitas otra cosa, le estaba diciendo. Por eso le dice, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, el agua del pozo, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua, fíjense, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Yo puedo estar en ese tiempo de valle oscuro, transitándolo de una manera muy negativa, muy preocupante, muy sin esperanza. Pero lo que Jesús nos está diciendo en este momento es que jamás vamos a tener sed, sino que dentro de ese agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna para vos y para mí. No nos detenemos, avanzamos buscando la voluntad de Dios. Vida eterna es la que se recibe por medio del Espíritu Santo hoy día para traernos vida. El manantial natural del agua naturalmente no se agota, salvo que el hombre lo use de tal manera que lo seca. Pero naturalmente no se agota y el Espíritu Santo en nosotros tampoco lo hace. Hay una historia extraordinaria en la Biblia acerca de Job, que muchos la debemos haber leído, y él entendió muy bien este tema de transitar por el valle. Pasó por un valle tenebroso, por un valle oscuro y lleno de dolor, tan oscuro que perdió todo lo que amaba, perdió lo que tenía y aún perdió su propia salud. Pero él ahí se detiene y escribe las siguientes palabras. Dice, al llegar a este punto de dolor, Job, dice la palabra de Dios, que se levantó, se rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza en señal de dolor y de vergüenza. Se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestra única fuente de inspiración. Él es el único que está sosteniendo este pastorado, el de mi esposa y el mío. Él, y bendito sea su nombre, pase lo que pase, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces recurrimos a palabras, actitudes, dichos que están tan alejados de esta realidad que la palabra de Dios nos enseña? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice el versículo que estábamos leyendo, cuando la lluvia llena el estanque, irán de poder en poder. Dice el Salmo 84, también las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. ¿Saben que la lluvia temprana era deseada porque viene antes de la lluvia intensa que viene durante la cosecha para que lo que se cultiva, se pueda cosechar? Y esa lluvia temprana es algo que Dios envía anticipadamente a la vida de nosotros
para que recibamos bendición. Después va a venir el agua que necesitemos para todo esa bendición, ese crecimiento, ese tiempo de gloria. Pero ya el Señor empieza a proveer bendición con esa lluvia temprana. Yo creo que estamos en ese momento, en esa lluvia temprana que Dios nos está trayendo. Saben que este capítulo, del capítulo 84, es una descripción de cuando los peregrinos, los creyentes que iban hacia el templo a adorar a Dios, tenían que viajar largos caminos por el desierto en lugares muy secos. Y era todo un desafío transitar esto hasta llegar al lugar donde querían llegar. Y cuando por ahí llegaba una lluvia inesperada, ellos lo veían como una gran bendición para sus vidas que venía de parte del Señor. La realidad es que muchas veces poco podemos manejar de nuestras vidas. Es así. Nosotros tenemos nuestros planes trazados y de repente llega una situación como esta y nos damos cuenta que nuestra vida está bajo el control de Dios y queremos que sea así. El dominio de Dios debe ser soberano sobre nuestras vidas y no debamos dejarnos amedrentar por aquellas circunstancias que del todo no nos cierran y que están fuera del plan que teníamos para nuestras vidas. Cristo Jesús es progresivamente, produce el efecto que nosotros necesitamos para tener una vida activa y una vida gozosa delante de Él. Y dice más adelante el versículo 7, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Qué interesante, porque a medida que yo avanzo estoy más agotado, ¿verdad? Cuando nosotros emprendemos un camino para llegar a algún lugar, ellos lo hacían caminando, o sea, no iban en carro, no iban en camellos, tenían que caminar y caminar. Y por lo general cuando uno va llegando ya no ve la hora de estar en el lugar donde quieren llegar porque están casi arrastrando los pies. Pero acá viene la palabra de Dios y me dice, según avanzan los peregrinos, según avanza el pueblo de Dios, cobran más fuerza. Yo tomo esta palabra y cobro fuerzas a medida que voy transitando en la vida. Se fortalece a medida que se avanza por el valle de sombra y de muerte, se cobra nueva fuerza, se tiene nueva dinámica, se actúa y se avanza con otra medida de concentración, todo concentrándose en nuestro Dios. Cobramos fuerza, no nos debilitamos. Y por último dice la palabra de Dios que verán a Dios en Sión. Sión, geográficamente hablando, es una colina fortificada en Jerusalén, es el lugar que representa la presencia de Dios, pero hoy día, espiritualmente hablando, para nosotros es la morada de Dios, es el trono celestial. Estando en el valle tenebroso nos conducimos hacia la misma presencia de nuestro Dios. Y allí llegaremos. Es todo un desafío, porque las circunstancias no nos ayudan a poder avanzar de la manera que la palabra de Dios nos enseña. Y pase lo que pase, hay una promesa de parte de Dios que sea cual fuere tu situación, si te mantienes firme en el Señor, vas a llegar a su misma presencia y te vas a gozar del camino que tuviste que caminar. Quiero volver un minutito al Salmo 23, al versículo 4. Lo leo otra vez. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado,
Tu vara de pastor me reconforta. Ahí vemos otra vez esa figura del pastor cuidando a las ovejas, esa figura del pastor cuidándonos a cada uno de nosotros. Pero ¿qué representa la vara hoy día? Saben que el pastor en esa época, hay versiones que hablan de vara y collado, que es esa vara con un gancho en la punta que utilizaba el pastor para levantar a la oveja cuando se caía en un despeñadero. La vara la usaba para defender a la oveja de los animales. Pero ¿cuál es esa vara hoy día? ¿Qué significado tiene para nosotros? Bueno, esa vara significa que Él nos guía providencialmente a través de este valle de oscuridad por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la que nos reconforta. Tenemos ese salmo maravilloso, el 119, 105, creo que no está ahí, lo agregué ahora, esta mañana orando y siguiendo la corriente de lo que me estaba mostrando el Espíritu Santo. Y ahí tenemos en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Así tenemos que caminar. Y saben que estamos como iglesias evangélicas, no esta, gracias a Dios, pero hay mucha superficialidad en la interpretación de la palabra de Dios hoy día. Hay mucha superficialidad. Tengan mucho cuidado en quienes escuchan hablar cuando escuchan predicaciones en internet. Yo he elegido, cuando quiero escuchar algo, 2 o 3 pastores y no escucho más que a esos 2 o 3 pastores cuando tengo ganas de escuchar una predicación, porque se escuchan barbaridades. Una pastora estaba predicando el otro día y dice, siento del Señor que mortifiques al infierno. ¿Qué? ¿Que mortifique al infierno? Si alguien va a ser mortificado es un ser viviente, no el infierno, que es un lugar de dolor y de angustia. Y se dicen cosas que realmente lo asombran a uno. Y sé que corrió un mensaje de voz acerca de una interpretación de la palabra de Dios que estaba errónea, estaba equivocada. Ahí la corregí, se la mandé a ustedes, escribí lo que realmente quería decir esa palabra, la deducción que sacaba ese pastor está totalmente equivocada y lleva confusión y lleva por ahí a tomar decisiones equivocadas. Pero si vamos a Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Para llevar la palabra a la práctica la tenemos que entender, la tenemos que comprender. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Y una vez que intelectualmente yo lo entiendo, abro mi corazón y la recibo en mi ser interior, revelada por el Espíritu Santo, y la pongo a la práctica. Yo en un ratito voy a terminar este mensaje. No escuché bien, pero bueno. Voy a terminar este mensaje. Pero en realidad no es el final del mensaje. Porque ahora cuando nosotros salgamos de este lugar, empezando ahora, vamos a ponerlo en práctica. Si este mensaje queda en este púlpito, lo escuché, qué interesante, me aburrí o lo que sea, no tiene ningún sentido. Yo tengo que ir a mi casa, tengo que pensarlo. El otro día un hermano me decía, pastor, volví a escuchar el mensaje del domingo y cuánta bendición me hizo, cuánto bien me hizo. Si por ahí no tenés ganas de escuchar otra vez todo el mensaje, rescatá los pasajes que hemos leído, pensalo, meditalo y aplicalo a tu vida.
porque si no vamos a ser una iglesia totalmente inmadura, que no vamos a salir de lo básico. ¿Se dan cuenta? Y obviamente cuando Santiago le escribe esto a todos los que estaban dispersos por ahí en el mundo, que estaban pasando esa dificultad que viene producto de haber tenido que salirse del lugar que amaban, dejando a las personas viviendo en un lugar lejano nuevamente por salvar sus vidas, seguramente a este pastor sintió en su corazón que es posible que todo lo que habían escuchado, todo lo que habían aprendido por ese valle oscuro que estaban pasando, no pusieran en práctica lo que habían aprendido. Entonces le dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues si así se van a engañar ustedes mismos, ustedes hoy se pueden engañar tranquilamente dejando este mensaje acá, sino que llévenla a la práctica. Dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida. Se olvida enseguida ¿de qué? De cómo es. Y esto lo estuve pensando un poquito. Sé que han escuchado palabras acerca de esto, pero estuve pensando un poquito. ¿Qué pasa cuando uno se mira al espejo? Se ve cómo es, ¿verdad? Es así. Si es narigón, ve una nariz grande. Si tiene un granito, evalúa, está maduro, le falta un tie. En fin, tantas cosas podemos hacer. Yo hoy me afeité, tranquilo, feliz, me duché, salgo de la ducha, me miro al espejo. Uy, acá no me afeité, me quedaron unos vellos. Y se ven todos los detalles. Uno ve la realidad en el espejo. Y por supuesto, como dice el Santiago en esta palabra, salí del espejo y, qué sé yo, me olvidé, no sé, espero que no haya cambiado mucho en media hora, si vuelvo al espejo ser igual, no sé. Pero se ve la realidad. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la analizamos, vemos reflejado en la palabra de Dios nuestro corazón. Ahí se imprime la figura, el rostro de cómo está nuestro corazón. Por eso cuando la palabra de Dios llega a nosotros, nos muestra realmente como nos muestra el espejo nuestra cara. La palabra de Dios nos muestra realmente y confronta nuestro corazón con nuestra realidad. Es ahí donde tenemos que tomar decisiones. Y sigue escribiendo Santiago, y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Y el 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, en la palabra de Dios que da libertad a nuestras vidas y persevera en ella, persevera hasta salir de ese valle de dolor, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al aplicarla. Yo les había comentado unos mensajes atrás, antes de fin de año voy a tratar de hacerlo, es que se fijen si este año han crecido o no, porque puede ser que tranquilamente se hayan estancado. Lo sabrá cada uno. Cuánto creció, cuánto está conociendo más del Señor, cuánto dejó que el Señor trate su corazón. Eso lo sabe cada uno. Pero hermanos, estamos aquí no solo para cumplir con el hecho de que tenemos que el domingo estar en las casas de Dios, sino que estamos acá para crecer, madurar y aprender. Es nuestra responsabilidad.
Yo, como le dije, mi responsabilidad es preparar un mensaje guiado por el Espíritu Santo, donde le pido a Dios que me ayude con los ejemplos, las expresiones, los versículos, los testimonios, y hago mi parte y les digo, cuesta entender al Espíritu Santo de Dios a veces no. Y ustedes tienen la responsabilidad de contestar al mensaje que han escuchado. Se los dije la vez pasada. Y eso va a ser lo que nos va a hacer crecer. Eso va a ser lo que nos va a hacer madurar y vamos a poder entender más acerca de Dios y poder conocerlo a Él. Leer la palabra de Dios no es una opción. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. No es una opción. Si realmente significó algo en tu vida, Jesucristo significó algo en tu vida, y te das cuenta lo que la palabra hizo en tu vida, tenés que seguir buscando de Dios cada día más en su palabra. No hay otro recurso, porque no es necesario. La palabra de Dios lo dice todo. Pónete de pie ahí donde estás, por favor. Cerrá tus ojitos. Pensá en un momento de lo que el Señor te dijo. Seguramente alguna parte del mensaje fue específico para tu vida. Pensá en eso ahora. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? Por ahí estás pasando por un tiempo difícil, por un valle oscuro, por un valle tenebroso, por un valle de dolor. Y Dios viene ahora a decirte, primeramente, que Él está contigo en esa situación que estás pasando. Las circunstancias muchas veces son tan altas como un monte y nosotros estamos ahí en el valle bajito y las vemos como un gigante. A esas circunstancias, y la palabra de Dios nos viene a decir ahora, conmigo estás por encima de esos montes que te asustan. Estás por encima. Yo he puesto mi vara en tus manos, la palabra de Dios, para que sea la vara que te guía cada día de tu vida. No importa si es un tiempo de gozo, de felicidad, un tiempo nuevo que te deslumbra, como muchas veces nos pasa. Por ahí es un tiempo de indiferencia, de quietud. Pero sea cual fuera la situación, hay un solo camino. Y es saber que no solo Jesucristo está con nosotros en el tiempo de dificultad, sino que Él está esperándonos al otro lado del valle de dolor. Con los brazos abiertos, recibiéndonos, felicitándonos, saludándonos, porque hemos perseverado y conquistado eso que nos quería derribar. Por eso te damos las gracias, Señor. Si encontraste a alguien, Padre, que tenía los brazos caídos, desalentado, triste, yo sé que has levantado la mirada de ese hombre y de esa mujer, de ese joven, poniendo todas las esperanzas en Cristo Jesús.
Pasar por un valle de este tipo no es algo que te sucede porque te portaste mal o porque Dios te ignoró, te descuidó o porque no te lo merecías. No es así. Es una herramienta poderosa que Dios tiene para aumentar nuestra fe, para confiar más en Él, para buscar nuevas alternativas, para pensar si como venía estaba bien o hay que hacer ajustes. Muchas veces el Señor nos hace replantear nuestros planes. Y nos damos cuenta que verdaderamente no estamos confiando en ese Dios maravilloso que nos ama y nos cuida como nadie. Busca alivio donde se te ocurra, pero nunca vas a encontrar el alivio que viene de parte de Dios. Nunca vas a encontrar palabras más alentadoras y sanadoras que las que podés encontrar en la palabra de Dios. Nunca vas a encontrar un descanso de tu alma como lo vas a encontrar hablando con Dios a través de la oración. Nunca vas a encontrar ese consuelo, esa guía y ese ánimo que necesitas como lo vas a encontrar alabando y honrando a Dios con tu boca y con tu cuerpo. Busca alternativas. Decile a Dios: Señor, pero yo tengo mejor idea que vos. Puedo hacer esto otro. Hacelo. Hacelo. Y te vas a dar cuenta que como Dios no hay otro. Como el amor que Dios provee para cada uno de nosotros no es igual. Por ahí has planificado cosas que las tenías bajo control y ya perfilaba, no sé, hasta el final de tus días como que así va a ser. Planes con la familia, planes con el trabajo, con el estudio, con el ministerio. Y de repente viene Dios y te dice: ese no es el camino. Tenés que dar un giro de 90 grados. Porque mis planes son mejores que los tuyos. Y ese es el momento donde hay que entregarle todo a Dios. Decirle: Señor, tenés razón. Tenés razón. Te entrego todo lo que soy, espíritu a mi cuerpo. Te entrego mis planes, aquí están. Proyecté mucho, pensé mucho, hasta oré mucho. Pero me doy cuenta que estos planes que quiero aplicar no coinciden del todo con tu voluntad. Por eso te los entrego, Señor. Te entrego este sufrimiento que pesa sobre mi corazón. Señor, te entrego esta inmadurez que tengo como una hija o hijo tuyo. Te la entrego y decido: Señor, no sé nada. Te digo ahora: no sé nada. Enséñame. Instrúyeme. Muéstrame el camino que debo seguir. Tráeme palabra de consejo. Pero una cosa más te ruego, Dios. Vela por mí. Cuídame. Protégeme. Haceme sabio en tu sabiduría.
Sé que escucho muchas propuestas por ahí. Sé que a veces hasta me entusiasmaría engancharme con esas propuestas. Pero si no vienen de ti, Señor, por más lindo que parezca, lo rechazo. Lo rechazo. Hacé ahí tu propia oración. Levanta tus manos al cielo si querés. Tal vez en situaciones como estas te has quejado, has criticado. Has hablado equivocadamente. Tal vez se ha anidado el rencor en tu corazón. No sé. Pero decile ahora a Dios, Señor, aquí estoy. No levanto ninguna defensa. No levanto ninguna excusa. No levanto ninguna barrera. Me expongo en ese trono de gracia, que es tu habitación. Abro mi corazón y te digo, Señor, transfórmame. Quiero caminar hacia Sion, despojado de todo aquello que me va a privar de verte cara a cara. Habla con Dios, haz tu propia oración. Haz tu propia oración. Esos valles oscuros que transitamos, otra analogía es caminar por un desierto, tienen un propósito eterno. No son casualidades, no son descuidos de uno, aunque a veces lo son, pero tienen un propósito de bendecirte. Tienen un propósito que descubras que aún el agua fresca que viene del cielo te sostenga firme en un ámbito hostil y difícil. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias por esos momentos de dificultad, porque nos hacen crecer. Nos hacen alimentarnos de alimento sólido, alimento firme. Y Señor, te rogamos que a través de tu palabra, cuando hay una palabra de advertencia, la podamos creer. Ahí, si lees la carta de Santiago en un lugar, la palabra de Dios dice que si cumplimos con todos los mandamientos de Dios, pero dejamos uno de lado y no lo cumplimos, somos culpables de pecado. Pero Señor, el 99% lo cumplo, pero hay 1% que está comprometiendo tu santidad. Está lastimando la relación que tenés conmigo. Señor, ¿eso es perfeccionismo? No, eso es madurez. Eso es madurez. Yo sé y entiendo que por ahí te vas a equivocar, pero esa equivocación no va a ser buscada, no va a ser planificada. Va a ser algo que inadvertidamente te sucedió. Y te vas a poder corregir porque tenés la fuerza para hacerlo. Y Padre, te ruego que en todos y cada uno de nosotros este mensaje no termine acá. No, Señor.
Queremos llevarnos en ese bolsito hermoso que nos has dado, que se llama corazón, y lo podamos masticar y lo podamos reflexionar. Podamos ahí sacar deducciones maravillosas de las promesas que nos has dado, que convertís en ese valle el dolor en manantial fresco, de agua fresca, que vas a enviar esa lluvia temprana para que la bendición llegue prematuramente, inesperadamente. Y qué maravilloso saber, Dios, que estamos caminando hacia ese momento extraordinario que va a ser ese día donde te veamos cara a cara, donde quedemos deslumbrados de ese lugar eterno y maravilloso que tenés preparado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque no te has olvidado de nosotros y velás por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos de todo corazón. Estamos conmovidos por tu palabra. Estamos agradecidos por tu sensibilidad hacia nosotros y ese amor grande que nos tenés a cada uno. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.